200 años de nuestra independencia, cómo pensarla, de qué manera. Bueno, las visiones de la historia son muchas, hay tensión, hay conflicto, por más que a algunos no les guste. Por eso hemos invitado a la doctora en Historia, magíster en Ciencias Sociales y directora de la Escuela de Historia de la Universidad, Marta Phillips. Marta, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo pensar estos 200 años de independencia? Yo te voy a preguntar más con lo que tiene que ver con lo contemporáneo, pero ¿cómo pensarlo o qué primera reflexión te traen este festejo de los 200 años de la independencia? Y bueno, enseguida nos lleva a pensar en los vínculos del pasado con el presente, ¿no? Porque cada conmemoración se hace desde un determinado lugar, ¿no es cierto? Y es desde ese presente que se lee el pasado, ¿no? Porque cuando se está yendo al pasado para conmemorar un acontecimiento, en este caso el 9 de julio, la independencia, se lo está haciendo desde una determinada interpretación del presente. Si se está en el oficialismo, se interpreta de un lado este acontecimiento, si se está en la oposición, desde otro lugar. Y bueno, y eso siempre nos muestra que la historia es un espacio de disputa, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de una identidad, ¿no? Por allí presentaba la nota y hablaba de conflicto, de tensión, y en aquel momento, por más que en muchas ocasiones o en cierto enciclopedismo escolar se nos presentaron versiones descafeinadas, de todos de acuerdo, sin tensiones políticas, digo, las había en todo momento y había quienes jugaban para un lado, para otro, triunfaban ciertas visiones sobre el país que se quería en aquel momento también, ¿no? Claro, lo que pasa que esta frase que escuchamos muchos, ¿no? Que ¿quién escribe la historia? ¿No? Y esto de que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. O también esto, hace unos días festejamos el Día del Historiador, ¿no? El 1 de julio. Claro. Y en uno de los saludos nos decían que, bueno, que si la historia la escribe el cazador, o sea, ¿qué pasa? ¿Quién va a contar la versión del león? ¿No? O sea que siempre la historia a favor de los cazadores va a dejar oculto, digamos, qué pasa, ¿no? con los leones, qué historia contarían, ¿no? Entonces hubo disputas políticas que se cristalizaron en determinadas visiones del pasado, ¿no? Y esa es la historia que todos hemos aprendido en la escuela primaria, secundaria. Entonces, a medida que crecemos, digamos, vamos viendo que hubo disputas en torno a esos acontecimientos. Y es lógico que en la escuela primaria no se complejice tanto esa historia, porque la historia cumple una función clave que es la de generar identidad, ¿no? Entonces, claro, en los niños, digamos, una visión tan compleja, y bueno, hay que generar identidad, hay que formar ciudadanos, hay que crear argentinos, ¿no? Entonces, desde ese lugar la historia se simplifica, pero cuando vamos creciendo, cuando ya estamos intercambiando ideas con adolescentes, es hora de discutir que esa historia es mucho más compleja, ¿no? Entonces, no es un problema de que haya divisiones, conflictos. Tiene que ver con las diferentes ideas, ¿no? Vamos a compartir un video, uno de los tantos disparadores sobre este tema, sobre los 200 años de la independencia. Cómo tomamos, cómo festejamos y cuáles son los desafíos de este 9 de julio de 2016. 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio,
después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el Acta de Independencia. Los días del dominio y opresión habían terminado. Una nueva nación comenzaba a tomar forma y empezaba a vivir su primer día como país independiente. Bueno, justamente ponimos esto porque te habla un poco de las tensiones, de las discusiones de esos 3 meses de las sesiones y también de lo que pasaron en esos 6 años, desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 9 de julio de 1816, ¿no? ¿Cómo entenderlo eso? Claro, justamente, digamos, lo que decíamos, la historia escolar nos muestra una síntesis, ¿no? Y nos muestra una historia con un final feliz, digamos, con una declaración de la independencia, pero pensemos que a los pocos años, lo que la historia liberal llama la anarquía del año 20, ¿no es cierto?, cuando hubo varios gobernadores, en realidad otra visión de la historia, una historia revisionista, plantea que más que hablar de anarquía, ese fue el momento en que había varios proyectos en pugna, ¿no? Entonces, justamente, este relato de la historia liberal nos muestra de que después de 1816 hay un momento de anarquía, pero finalmente llegamos a la organización nacional. Siempre ¿no? la tensión Buenos Aires y las provincias, ¿no? Claro, la tensión Buenos Aires y las provincias, y en el caso de Córdoba, ¿qué papel le toca a Córdoba en esta historia, ¿no? Porque justamente en ese relato de la historia nacional, fundamentalmente porteña, central, el lugar de Córdoba es el de la contrarrevolución, digamos. Fue el lugar donde las élites dominantes, muchas de esas élites pro-hispanistas, se opusieron a esta Revolución de Mayo por considerarla porteña, por el espacio, digamos, desde el puerto y no desde el interior, ¿no es cierto? Entonces, esa situación incómoda de Córdoba, cómo se ubica Córdoba en todos estos acontecimientos, ¿no? Y la tensión también entre esta Córdoba que muchos dicen revolucionaria o la Córdoba conservadora. ¿Cuál de las dos termina primando en esta? Claro, bueno, justamente esa dicotomía nos muestra cómo la historia sirve para leer el presente, ¿no? Porque justamente ya tempranamente, a los pocos años de la reforma universitaria, un profesor alemán que trabajaba en la Universidad de Córdoba, George Nicolai, escribe un texto que reedita la universidad que se llama Homenaje de despedida a la Córdoba docta y santa, ¿no? Entonces este profesor justamente hace esta crítica diciendo que hubo una reforma universitaria, pero sigue siendo muy fuerte, digamos, una determinada élite, esta imagen de la Córdoba conservadora. Entonces siempre está en disputas, ¿no? Cuando decimos, bueno, Córdoba tiene que ir hacia este camino, ¿cuál es el camino? El camino del cambio, digamos, de una Córdoba que va en marcha hacia, o cómo se interpreta ese cambio, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese cambio? Sí, yo tengo mi visión que la que triunfó fue la Córdoba conservadora, ¿no? Coincidimos. Bueno, es discutible, claro, como sí, muchas cosas de la historia. Sí. ¿Qué paralelos haces entre el presente y aquel 1816? Si uno dijera, bueno, la independencia de 1816, el centenario de la patria, que nos encontró de alguna manera como ese granero del mundo, digamos, un modelo agroexportador, y hoy, digamos, ¿dónde estarían los visos de independencia en los que hay que observar hoy, digamos, cómo se da esto? Y bueno, hoy me parece que la independencia nos encuentra con un gobierno que resignifica esa independencia como integración al mundo, ¿no? A todo, con cualquier costo, ¿no? Esa es la lectura que yo hago. O sea, ser independientes es integrarse al mundo, ¿no? Entonces, la independencia tiene que ver más con una integración, con una globalización, que no en revalorizar el lugar de la Argentina, por ejemplo, en Latinoamérica, lugar en el que se había avanzado desde mi punto de vista en la última década, ¿no? Vos hablabas de, digamos, por allí la simplificación de la historia para construir identidad, pero también es un contexto distinto, totalmente distinto, digamos, un contexto en donde sí hay una integración más allá de las interpretaciones o lo que sea para el gobierno nacional, salir al mundo, ¿no? Esto de sancionar o permitir la compra de tierra de extranjeros, entienden eso como salir al mundo, abrir las importaciones,
¿Cómo se construye identidad hoy? O en este marco, en esta globalización, ¿cómo se construye una identidad que está atravesada por muchas cosas? Y lo que pasa es que en este tiempo habría que hablar más que de identidad, de identidades, ¿no? En plural, ¿no? Porque, bueno, justamente, ¿qué es ser argentino en el momento, no? O sea, cuando se plantea una única manera de ser argentino, y bueno, ese es el problema, ¿no? Que es lo que pasó en las dictaduras, por ejemplo, ¿no? En 1976, cuando ese gobierno se pone como nombre Proceso de Reorganización Nacional. ¿Por qué reorganización? Porque está pensando en la Organización Nacional de 1880, está pensando en esa generación del 80. Entonces, en ese proceso de reorganización nacional hubo una manera muy excluyente de definir qué significaba ser argentinos, ¿no? Entonces, desde la recuperación de la democracia en adelante, la formación de las identidades se ha hecho más plural, gratamente más plural, digamos. Entonces, tendríamos que hablar de identidades en plural, ¿no? Una Argentina, a diferencia de, está bien, con una presencia quizá más borrada de las comunidades originarias, pero que nunca terminó de integrar la pluriculturalidad, por ejemplo, como sí lo hizo Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia, digo, todavía una deuda de la identidad argentina, ¿no? Sí, una deuda, pero con presencia, con demandas, con crecimiento en derechos, ¿no? Entonces, me parece que eso está pendiente, pero hay mucha movilización al respecto, ¿no? De muchos sectores, de muchos actores, de generaciones que han crecido ya en democracia, digamos, y que saben que eso es posible, ¿no? Entonces, lo que me parece difícil en este momento es frenar esos procesos, ¿no? Me parece que uno de los desafíos de este bicentenario, bueno, justamente seguir esa construcción de ciudadanía en un contexto que nos encuentra conmemorando el bicentenario con mucha exclusión, ¿no? Decíamos de las diferentes visiones de la historia. En los últimos años se dio, durante por lo menos el gobierno anterior, con la creación del Instituto Dorrego, con la revalorización de ciertas visiones de la historia, se dio una corriente revisionista muy fuerte y se pusieron en disputa ciertos modelos. Es como que se ha bajado el perfil, se quiere dejar de lado el revisionismo histórico. Ahora, ¿cómo lo analizás vos Y lo que pasa es que hay un concepto muy importante que es el concepto de orden natural, ¿no? Que pensar que las cosas surgieron de la nada, ¿no? Y despolitizar la construcción de esos órdenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se plantea que se ha politizado la historia, que la historia no tiene que ver con la política, que cómo se quiere cambiar la historia, en realidad esta visión de la historia dominante es la que escribió Bartolomé Mitre, digamos, en el siglo XIX, ¿no? El fundador del Diario de la Nación. Claro. Y esa escritura de la historia, bueno, fue el producto de haber triunfado en otros campos de batalla, ¿no? Entonces, esa historia se considera como parte de un orden natural que nunca se debería haber alterado. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué pasa con el revisionismo histórico? Y bueno, justamente el revisionismo histórico en las primeras décadas del siglo XX empieza a decir, bueno, pero esta no es la única interpretación posible. Y las nuevas interpretaciones surgen en los momentos de crisis. Esas nuevas interpretaciones surgieron después de la caída de Irigoyen, con la crisis mundial, digamos, de 1930 en adelante, ¿no? Entonces, el Instituto Dorrego, que surgió en el gobierno anterior, muy criticado en estos tiempos, puede ser visto como un intento de decir, bueno, convertir esa visión de la historia en una nueva historia oficial, ¿no? Entonces, ahora pareciera, digamos, que estamos volviendo como a ese orden natural donde hay que volver a esa historia que nunca se debería haber cambiado. ¿Cómo se trabaja desde la academia, cómo se trabajan desde las universidades para seguir poniendo en tensión esas visiones de la historia? Bueno, hay mucha demanda de los estudiantes acerca de estos temas, ¿no? Yo soy docente en primer año de la carrera de historia, entonces me encuentro con las expectativas de los alumnos que salen del secundario, empiezan a estudiar en la universidad, y hay una preocupación en la universidad porque nuestras preguntas tengan que ver con las de esos estudiantes, ¿no? Porque muchos de ellos van a la universidad y bueno, porque han leído otros textos
han conocido la historia de Piña, ¿no es cierto? La revisión que ha habido de los diferentes acontecimientos, ¿no? Mi mirada es que tiene un lugar marginal todavía el revisionismo histórico en las universidades. Pero el revisionismo no solo entendido como esta corriente que surge en los años 30, sino como un proceso general de revisión de esta historia dominante, ¿no? Aprovechando eso, te pregunto, ¿qué opinión tenés de, por allí, el llevar a historias audiovisuales, quizá con más atractivo, con más gancho, los fenómenos históricos? El caso más concreto creo que es el de Felipe Piña, digamos, pero también hay otros historiadores, que comenzó con Pacho O'Donnell en otro momento también haciendo programas televisivos, pero de llevarlo o a tratar de hacerlo, como dicen, de alguna manera más amena, más entradora. ¿Cómo lo ves? A mí me parece importante, pero me parece que no hay que dejar de complejizar, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de Piña, ¿qué ha hecho? Sigue siendo una historia de héroes, ¿no? Donde en vez de estar... están los próceres, pero también están los caudillos mostrados como próceres, pero sigue faltando, digamos, la historia del bajo pueblo, ¿no es cierto?, de las masas en sí. Entonces, a mí me parece importante el audiovisual. Los alumnos, bueno, les parece mucho más atractivo esa forma de ver la historia, pero me parece que bueno, que es importante seguir complejizando, que no alcanza solo con las imágenes, porque fundamentalmente el alumno se tiene que involucrar él mismo en la construcción de historia. Nosotros insistimos en que quien estudia historia no tiene que ser solo un lector de lo que escribieron otros, tiene que poder escribir historia también, ¿no? Marta, te agradecemos muchísimo la visita a 24 Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que festejemos todos este bicentenario de la independencia con los desafíos y lo que tenemos para plantearnos en ello, ¿no? Muchas gracias por la visita. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos hablando de esto, pero también con lo que pasó en Tucumán, en esta sesión histórica del Congreso Nacional, y algunas cositas para comentarles de los títulos de mañana. Ya venimos.